Oye, ¿quieres hacer un viaje salvaje al pasado, al periodo Jurásico o al Cámbrico? Confía en mí, va a ser toda una aventura, pero sobrevivir en aquellos antiguos entornos requeriría de habilidades bastante serias. Al inicio del periodo Cámbrico, el aire sería tan delgado como en el campamento base del Monte Everest, pero el clima era en realidad bastante fresco y consistente en aquel entonces. Sin embargo, había un pequeñísimo problema. No había plantas ni animales terrestres de los cuales alimentarse. Por lo tanto, olvídate de encender la parrilla para preparar un jugoso bistec. En cambio, tendrías que idear formas creativas de atrapar trilobites y otros mariscos de aspecto curioso. Buena suerte tratando de encontrar una lanza sin madera o una red de pesca sin fibras vegetales. Y prepárate para comerlos crudos, a menos que puedas descubrir cómo extraer aceite de estas criaturas o quemar algas marinas secas. Pero espera, si estás buscando una existencia más cómoda, tienes que viajar a hace 100 millones de años al periodo silúrico. Aquí las cosas empiezan a ser un poco más fáciles. El aire sigue siendo delgado, pero hay un poco más de oxígeno para respirar. Además, el clima es más cálido y acogedor. Las plantas terrestres simples finalmente han hecho su debut. Y no solo eso, sino que los primeros peces óseos también aparecen en la escena. Por lo tanto, puede que encuentres algo más apetecible para engullir. Solo ten cuidado con esos 1000 pies prehistóricos y las criaturas parecidas a arañas que comparten la tierra contigo. Puede que no sean los mejores acompañantes para cenar. Sí, todo suena divertido y factible, pero hablemos un poco más sobre esta loca idea de transporte instantáneo. Si aparecieras mágicamente en un tiempo diferente, lo primero de lo que tendrías que preocuparte sería la cantidad de oxígeno en el aire. Ahora, mirando ese elegante gráfico de arriba, está bastante claro que los niveles de oxígeno solían ser súper bajos antes de hace aproximadamente 0,85 mil millones de años. Es decir, estamos hablando de solo unos pocos porcentajes de la atmósfera, y ni siquiera había O2 en el aire hasta un evento llamado la Gran Oxigenación, que sucedió hace unos 2000 millones de años. Entonces, si aparecieras en esa época, sobrevivir dependería completamente de cuán en forma estuvieras. Si la concentración de oxígeno fuera menos del 10%, probablemente perderías el conocimiento, pero no fallecerías. Si estuviera justo por encima del 10%, podrías ser capaz de funcionar, pero no estarías precisamente viviendo tu mejor vida. Basándonos solo en el oxígeno, parece que podrías sobrevivir si aparecieras hace unos 75 millones de años, más o menos unos cuantos millones de años. Ahora hablemos de las cosas geniales en tierra. Las primeras plantas de la Tierra no aparecieron hasta hace aproximadamente 450 millones de años, durante el periodo Ordovícico. Antes de eso, había algunas algas por ahí, principalmente en el rango de 500 a 600 millones de años atrás, pero no pasó mucho hasta que llegaron estas plantas terrestres. Otras formas de vida no comenzaron a aparecer en Tierra hasta aproximadamente 300 a 400 millones de años atrás. Pero había esta criatura, un miriápodo, que vivió hace unos 428 millones de años y fue uno de los primeros habitantes terrestres. Quiero decir, si vivieras en aquel entonces, tendrías que inventar recetas sofisticadas con miriápodos. Sí, no es algo que te haga agua a la boca precisamente. No te preocupes si te encuentras de nuevo en el tiempo antes de toda esa acción terrestre. Hace cerca de 500 a 600 millones de años, los océanos estaban llenos de vida. Existían esas criaturas llamadas fauna de Ediacara, algunos de los primeros organismos bien conservados. Varios de ellos probablemente pasaban el rato en las áreas poco profundas cerca de la costa, por lo que podrías conseguir unos pocos para una comida. Pero recuerda, aún no había plantas terrestres, así que probablemente tendrías que comerlos crudos y sin papas al lado. Tendrías una especie de sashimi prehistórico en tu plato. Ahora, hace unos 500 millones de años, las cosas comenzaron a volverse realmente interesantes en los océanos después de algo llamado explosión cámbrica. Si terminaras en el periodo cámbrico, tendrías todo tipo de animales extraños para atrapar en las zonas costeras. Echa un vistazo a los fósiles del esquisto de Burgess para tener algunas ideas salvajes.
Mira estos braquiópodos, artrópodos e incluso criaturas parecidas a gusanos. Pero de nuevo, no había plantas leñosas terrestres en este punto, por lo que tus comidas consistirían principalmente en artrópodos crudos y algas. De acuerdo, vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos de las eras de hielo, que fue cuando la Tierra se volvió superfría durante un tiempo absurdamente largo como millones y millones de años. Esto provocó que gigantescas capas de hielo y glaciares se extendieran por todas partes y cubrieran grandes áreas de la superficie del planeta. Lo creas o no, nuestro planeta ha experimentado al menos 5 grandes glaciaciones. La primera ocurrió hace unos 2.000 millones de años y duró 300 millones de años. La más reciente comenzó hace aproximadamente 2.600.000 años y técnicamente aún estamos en ella. Entonces estamos en medio de una era de hielo, pero actualmente no vivimos en una maravilla helada. Eso es porque actualmente estamos en un periodo interglacial. Durante una era de hielo, las temperaturas suben y bajan. Cuando hace más calor, esas capas de hielo y glaciares comienzan a derretirse, lo que crea lo que llamamos interglaciales. Y cuando hace más frío, se expanden de nuevo en lo que llamamos glaciales. Así que en este momento estamos disfrutando del cálido periodo interglacial de la era de hielo más reciente que comenzó hace unos 11.000 años. Cuando las personas mencionan la era de hielo, por lo general se refieren al último periodo glacial que comenzó hace unos 115.000 años y terminó aproximadamente hace 11.000 años, cuando comenzó nuestro actual periodo interglacial. Durante ese periodo glaciar, las cosas eran mucho más frías que ahora. En su apogeo, cuando las capas de hielo cubrían la mayor parte de América del Norte, la temperatura promedio global era de unos 8 grados Celsius. Esto es un total de 6 grados Celsius más frío que la temperatura promedio global de hoy. Esa diferencia de temperatura puede no parecer mucho, pero fue suficiente para convertir la mayor parte de Norteamérica y Eurasia en paisajes cubiertos de hielo. La tierra también era mucho más seca y los niveles del mar eran mucho más bajos porque la mayoría del agua estaba atrapada en esas capas de hielo. Estamos hablando de vastas estepas, planicies de hierba seca tan lejos como el ojo puede ver, y no olvidemos las sabanas, las planicies de hierba más cálidas y los desiertos que también formaban parte del escenario helado. Durante la era de hielo, había algunas criaturas familiares deambulando como osos pardos, caribúes y lobos, pero también había algunas criaturas mega geniales que lamentablemente se extinguieron cuando la era de hielo llegó a su fin. Estamos hablando de mamuts, mastodontes, felinos de dientes de sable y perezosos gigantes de tierra. Ahora hay un montón de teorías circulando acerca de por qué estas magníficas bestias desaparecieron. Una idea es que nosotros los humanos las cazamos hasta su extinción cuando nos cruzamos con esta megafauna. Nuestra especie, Homo sapiens, efectivamente sobrevivió a la edad de hielo. Hemos estado viviendo en este planeta durante alrededor de 300.000 años, comenzando en África y luego extendiendo nuestra impresionante existencia por todo el globo. Algunos de nuestros antepasados se quedaron en África y no experimentaron los efectos del hielo en su totalidad. Otros se aventuraron en diferentes partes del mundo, incluso desafiando el frío glacial de los ambientes europeos. Pero no éramos los únicos allí afuera. Al comienzo de la era de hielo había otros homínidos, nuestros parientes cercanos, dispersos por toda Eurasia. Teníamos a los neandertales relajándose en Europa y a los misteriosos denisovanos pasando el rato en Asia. Lamentablemente ambos grupos parecen haber desaparecido antes de que la era de hielo terminara. Ahora existen innumerables teorías sobre cómo nuestra especie logró sobrevivir a la edad de hielo mientras que nuestros compañeros homínidos no lo lograron. Algunos creen que se debe a que somos increíblemente adaptables y utilizamos nuestras habilidades sociales, comunicación y herramientas ingeniosas para nuestro beneficio. Y escucha esto, los humanos no solo se acurrucaron durante la edad de hielo, no, exploramos nuevos territorios y nos hicimos un hogar. Durante mucho tiempo se creyó que los humanos no pusieron un pie en América del Norte hasta después de que comenzaran a derretirse las capas de hielo. Las huellas fosilizadas descubiertas en el Parque Nacional White Sand en Nuevo México demuestran que los humanos han estado habitando en América del Norte durante al menos 23.000 años, justo alrededor del pico de la última edad de hielo.